Bienvenidos, un cordial saludo. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Facebook Live, donde hoy vamos a ver todo lo relacionado acerca en el conversatorio de hoy, los límites en una relación con una persona con trastorno límite de personalidad. De nuevo les doy las gracias por estar acá, por participar, por seguirme en los Facebook Live, por seguirme también en YouTube, en mi canal de YouTube, en el Instagram. Gracias. Espero que les haya resuelto algunas dudas e inquietudes durante la semana a las preguntas que me han realizado. Espero que cada vez que puedan participar lo hagan para hacer sus preguntas y sus dudas. Esto nos ayuda a todos a comprender un poco más acerca de la realidad, de lo que es la realidad de vivir con una persona con trastorno límite de personalidad, o también la realidad sentida que tienen las personas con trastorno límite de personalidad. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a acercarnos un poco más, a sensibilizarnos un poco más acerca de este trastorno, a que comprendamos que no es que se hacen, no es que no quieran entender, no es que no quieran ayudarse, no, es que hay de por medio un trauma, y es este el que no permite ver con claridad, ser más sensatos, tener más herramientas como para poder avanzar y salir de esos detonantes que a veces pasan las personas con trastorno límite de personalidad. Y también a que nos sensibilicemos con ese dolor emocional que ellos sienten, con ese vacío emocional, con ese estado de hipersensibilidad que ellos sienten. Entonces les pido por favor que pues me pregunten o hagan preguntas para que cada vez, vuelvo y les digo, tengamos más sensibilidad y nos acerquemos cada vez más a una realidad de lo que es tener este trastorno límite de personalidad, y sensibilizarnos tanto la persona que tiene el trastorno límite de personalidad como también las personas que conviven con estas personas con trastorno límite de personalidad. Ambos deben de sensibilizarse, ambos deben de verse, escucharse, y no solamente cerrarse a que no quiero, no me importa, yo soy así, no tengo por qué aceptar ninguna ayuda de ninguna parte. O la otra contraparte, y es: estoy cansado, estoy cansada, ya estoy agotada, ya no quiero más estar en medio de esta manipulación, no quiero estar más en medio de esta agresividad, no quiero más estar en medio de esta hipersensibilidad a la ludopatía, al sexo, a las drogas, ¿sí? Entonces, que ambos entiendan que esto es un trastorno sentido, real, muy real, demasiadamente real, y que es catalogado dentro de los trastornos el más complejo, el trastorno más complejo que tiene la persona. Bueno, sin más, ya vamos a dar entonces inicio a nuestro conversatorio acerca de lo que es los límites en una relación con una persona con trastorno límite de personalidad. ¿Qué son los límites? ¿Para qué nos sirven los límites? ¿Cuántos límites existen? Entonces vamos a mirar qué son los límites físicos. Esto lo saqué y lo voy a ir leyendo textualmente, y les voy a dar a ustedes la explicación y cómo se lleva esto dentro del contexto de una relación con una persona con trastorno límite de personalidad. Los límites físicos es la distancia hasta donde es permitido
el acercamiento entre las personas. Indica que no debe o no puede sobrepasarse. Entonces tenemos unos límites y hay unos límites de acercamiento, o sea, hay una distancia prudente donde yo puedo hablar con una persona, donde yo puedo dialogar con la persona y yo no me siento invadida, como que me está invadiendo mi espacio, mi territorio. ¿Qué pasa con las personas con trastorno límite de personalidad cuando están en estados de hipersensibilidad? Rebasan ese límite. Entonces, claro, las personas se sienten o intimidadas o se sienten agredidas. ¿Por qué? Porque el trastorno límite de personalidad casi que le toca a uno, o sea, la propia nariz del otro y para amenazarlo o para hacer un gesto de agresividad. Y entonces ahí es donde más sentido ese espacio y que se siente uno atacado. Hay otros límites que son los límites mentales o psicológicos. El límite es la frontera psicológica necesaria para salvaguardar el espacio físico y emocional a que todo ser humano necesita para desarrollar su identidad, autonomía e independencia. Voy a quedarme en esto: identidad, autonomía e independencia. Las personas que no tenemos este trastorno límite de personalidad no tenemos esa dificultad para entender que la otra persona tiene unos límites físicos. Es que esto no me lo cogen, no lo quiero ceder, no lo quiero regalar, y uno va respetando lo que la otra persona, que en convivencia, no quiere que uno tome esos objetos o esos espacios. La persona con trastorno límite de personalidad, les recuerdo que cuando se instaura el trauma, ellos tienen dificultad de su identidad. ¿Por qué? Porque hasta ahí se fractura, hasta el momento en que se hace el trauma, se fractura esa identidad. Entonces, por ende, no hay autonomía y por ende no hay independencia, ¿ya? Estamos hablando de los límites mentales o psicológicos. Entonces ellos no entienden del límite, entonces ellos rebasan esos límites. Esos límites los rebasan sobre todo cuando el niño está en esos primeros años, que todavía no tiene muy claro el límite entre la madre y el hijo. Ahora viene el siguiente, que es los límites los límites y las normas. La norma es la forma en que se traducen los límites en el día a día. Repito, la norma es la forma en que se traducen los límites en el día a día. Entonces, si observamos el día a día de una persona con trastorno límite de personalidad, ellos están transgrediendo o están traspasando los límites de la otra persona en el día a día, en esa cotidianidad. ¿Por qué? Porque si van a coger algo que ellos necesitan, entonces ellos simplemente van y lo toman, no piden permiso, no preguntan de quién es, no preguntan si lo vas a necesitar. La gran mayoría de los trastornos, de las personas con trastorno límite de personalidad, la gran mayoría, entonces no pregunta, no indaga, lo necesita, ¿será que me lo puedes prestar? ¿Será que me puedes prestar esto por tanto tiempo? No. Toman lo que toman y creen que les pertenece, Pero esa es parte de esa falta de identidad, autonomía e independencia. Recuerden que estoy diciendo que en esos primeros años de nacimiento del niño, ellos entienden que la mamá hace parte de su estructura. Los límites proporcionan seguridad al niño para enfrentarse al mundo. Las normas marcan la organización necesaria para que una familia y por extensión cualquier otra forma de convivencia funcione. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los límites para los niños es fundamental
que los niños, a medida que van avanzando en edad, vayan teniendo límites. Esto no se coge, esto sí se coge, esto no es suyo, esto sí es suyo, esto va hasta acá, esto de aquí hasta aquí lo puede tomar, esto no lo puede tomar, esto lo va a pedir permiso. Él, cuando se diga no, que es un límite, lo va a respetar. Cuando diga sí, que es un límite, también lo va a respetar. Todo esto en el niño es necesario. Vuelvo y les digo, porque proporcionan seguridad al niño para enfrentarse al mundo. Entonces la pregunta que sigue es, esta persona con trastorno límite de personalidad que no entiende de límites, que no tiene límites, ¿en qué edad del niño está? ¿En qué edad del niño está? ¿Por qué? Porque estos límites deben de quedar muy claros, demasiadamente claros, de los 0 a los 7 años. Debe de estar demasiadamente claro esos límites, porque viene esta siguiente etapa, que es la etapa de la preadolescencia y la adolescencia, donde ahí va a tener mucho más contacto con el entorno, más fricción con el entorno, y acaban de reajustar esas estrategias de convivencia. Entonces, cuando una persona que tiene mayoría de edad con trastorno límite de personalidad no entiende, porque no tiene límites, porque se le fracturó la identidad, la autonomía y la independencia en el momento que del trauma, ¿qué edad tiene? Entonces, la gran mayoría dice, no, es que parece, a veces se convierte como una niña, a veces se convierte como un niño. Claro, porque ellos retornan en cada momento que ellos no entiendan una palabra, una expresión, o un sí, o un no, o un límite. Ellos reaccionan inmediatamente y se van a la etapa en que se instauró el trauma. Si es muy pequeño, si es de meses, de meses, ¿ya? Entonces, es fundamental que entendamos que las normas hacen parte de las estrategias de vida que un niño debe ir adquiriendo para la vida. El trastorno, las personas con trastorno límite de personalidad no las pudieron construir, no las pudieron fortalecer, porque el trauma ahí fraccionó, hasta ahí llegó su crecimiento de su identidad. Límites y normas en el hogar. 1. Ser específicos. Es importante decirle exactamente lo que se es para él. Ser específicos. Es importante decirle exactamente lo que se espera de él, lo que se espera de él. Entonces, si la persona es adulta, me pregunto, ¿cómo se le puede tratar allí? Si ya es adulta, o sea, ese niño, el enano creció, el niño ya no es un niño, el niño es un adulto. Claro, para eso es la terapia, para que en la terapia decirle muy bien, ellos se van a la etapa de 2 años, año y medio, 3 años, entonces en esa etapa hay que empezar a hablarles para que entiendan de qué es y para qué es estos límites, y no importa la edad que tenga, créanme, no importa. La edad cronológica no importa, importa en este caso la edad psicológica. Entonces, en esa edad psicológica es necesario hablarles según la etapa en que la mamá o el papá o la persona adulta de convivencia, la esposa, el esposo, o el hermano o la hermana, ven que hace, es que hace pataleta como un niño. No sé cómo hablarle, porque entonces todo lo está en la defensiva. O sea, está en la etapa de la adolescencia. Hay que hablarles como si estuvieran en esa etapa de adolescencia e irlos trayendo a la edad cronológica, que es la edad real. Establecer límites apropiados a la edad del niño.
Entonces, ¿qué pasa cuando la persona tiene, vuelvo y le repito, tiene una edad y dice, es que es adulto? Sí, cronológicamente es adulto, pero psicológicamente es un niño. Entonces, hay que hablarle como si tuviera esa edad de ese niño, sin mirar la edad adulta. Hay que ir empezando poniéndole límites, hay que ir empezando poniéndole límites, hasta que psicológicamente la persona con trastorno límite de personalidad vaya asumiendo de un límite a la vez, un límite a la vez. Entonces va creciendo, va fortaleciendo, va empezando a esa edad psicológica alcanzar la edad cronológica, y ahí es donde uno dice, uy, vamos bien, ¿cierto? Vamos bien porque ya está entendiendo los límites. Tercero, ser consecuentes, asegurarnos de que si establecemos una norma, seremos capaces de hacerla cumplir. Esto es lo más difícil. En las relaciones con personas que conviven con personas con trastorno límite de personalidad, es lo más difícil que yo he podido encontrar. ¿Por qué? Porque, y es verdad, o sea, si yo estoy hablando con una persona, estoy hablando con mi pareja que tiene 35, 40 años o más. Si yo estoy hablando con mi hija, que mi hijo tiene 35, 40 años. Si yo estoy hablando con mi hermana que tiene tal edad. Entonces, mi sentido común, la persona que no tiene trastorno límite de personalidad, tenemos ese sentido común, me dice, puedo tener un trato de igual a igual y puedo tener un lenguaje adecuado para la edad que tenemos. ¿Correcto? Pero en este caso no se puede, ni siquiera es que no se deba, es que no se puede. ¿Por qué? Porque psicológicamente él está en otra etapa diferente a la etapa que tiene la otra persona, que no tiene trastorno límite de personalidad, que tiene la edad cronológica con la edad psicológica, si no está igual, a la par, casi igual. ¿Ya? Hay que hacerlo. No entienden, no van a entender. Nos vamos a desgastar una y otra vez, tratando de que entienda, porque normal, tiene 35 años. Entonces, es adulto, que entienda como pueda. No. No podemos, o sea, no podemos. Ni podemos ni debemos. Vuelvo y le repito, porque su edad psicológica se quedó atrapada en el momento del trauma, está atrapada. Hay que ayudarle a salir de allí. Sí se puede, claro que sí, con una terapia. Pero es que ¿cómo le parece? Que es que ella o él no quiere hacerse la terapia. Hágasela usted. Entrénese usted entonces. Y en la medida en que usted se entrena, créame, es muy fácil la vida, porque entonces se va a salir uno ¿de qué? De la discusión, de la invalidación, de las desaprobaciones, ¿ya? De ese dolor que también me causa la persona cuando en trastorno límite de personalidad, cuando me dicen cosas disonantes que yo no soy, pero me las hace creer, ¿ya? Entonces empieza a entender qué es lo que está pasando en las emociones de mi pareja, en las emociones de mi hijo, en las emociones de mi hermana, en las emociones de mi compañero o compañera de trabajo. No estoy diciendo que se hagan ustedes terapia si yo tengo una compañera o compañero, pero por lo menos que entiendan un poco para que no se enganchen. Entienden un poco para que no se enganchen en esa relación cotidiana de esa, pues, o sea, esa. Porque sí, es verdad, cuando hablan muy fuerte y dicen cosas demasiadamente disonantes o sea, nos sacan como de nuestro centro cada vez que dicen cosas que ni siquiera son o ni siquiera sucedieron así, ¿ya? Entonces, hay que hacer cumplir la norma, hay que hacer, vuelvo y le leo, ser consecuentes, asegurarnos de que si establecemos una norma seremos capaces de hacerla cumplir. O sea, como adultos sí hay que hacer que la persona con trastorno límite de personalidad cumpla esa norma. ¿Ve? Es que yo quiero ir a vivir en tu casa. Sí, vas a vivir en mi casa, pero en mi casa hay normas.
las normas son estas, las vas a cumplir, ¿estás de acuerdo? Ah, sí, ok. Cuando ya entra, se le olvida de lo que habló, momentico, espéreme. Antes de entrar se acuerda que fui muy clara, demasiadamente clara, que las normas de esta casa son estas. Ah, sí, pero no las quiero cumplir. Ah, bueno, entonces te puedes ir. ¿Cómo así? Sí, claro, te puedes ir. Nadie te está atajando. No, aquí en mi casa doy las normas. Y estas son las normas. Cuando antes de entrar hablamos de estas normas. Se cumplen porque se cumplen. Ah, bueno. Créanme que no se va a ir. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué no se va a ir? Porque no. Cuando ellos establecen una relación, las personas con trastorno límite de personalidad, algunas, ellos se van acomodando y no quieren, o sea, ellos no aceptan los cambios, no porque no los quieren aceptar, sino porque no saben cómo afrontar cada cambio, que eso hace parte de las estrategias de vida. Entonces, para hacer ellos un cambio, o sea, se demoran, es traumático. Entonces dicen, no, se cumple o se cumple. O simplemente estamos en una relación de convivencia padres e hijos. Ah, no, es que se cumple porque se cumple. Aquí, no llega a más tarde a tal hora. No se llega ni drogado, ni alcoholizado, ni tampoco va a entrar a cualquier persona a mi casa. Quiere decir que no va a entrar ni amiga ni amigos. No, ni amanecer. Aquí pide permiso. ¿Ya? Aquí pide permiso. Sí, ¿se puede o no se puede? Ah, incumplió la primera vez, inmediatamente, como hacíamos cuando eran niños, un momento, venga, aquí hay una norma. Si usted quiere estar dentro de esta norma, quiere decir que usted acepta las normas de esta casa, las normas de este lugar. Pero si usted no quiere, tranquilo, ya usted es mayor de edad, es adulto, usted puede tomar otra posición, como irse de acá porque está cansado de las normas, ¿correcto? ¿Ya? O sea, cuando uno les pone límites, es como los niños colocan problemas, ponen peros, están a la ofensiva o a la defensiva, nos están diciendo cosas muy indeseables. Sí, es verdad, pero no importa, vea, diga lo que usted diga, haga lo que usted haga, no se puede hacer. Esta es la norma. ¿Ya? Además, dice acuerdos entre las partes, ¿cierto? O sea, hay que hacer acuerdos entre las partes, o sea, cuando entre, cuando están, cuando ya tienen una relación, cuando vayan a iniciar una relación. Por favor, hagan acuerdos. No vayan a hacer acuerdos para después de 15 años, que nunca hice acuerdos, ahora voy a hacer acuerdos. No, ya 15 años de convivencia. Un año después, difícil, se vuelve más difícil. Se puede, pero no quiere decir que sea más fácil. Límites sociales, esto que también es muy importante. Son las normas o parámetros que las personas deben cumplir para poder vivir en armonía dentro de la sociedad. ¿Ya? Entonces, si yo estoy en un lugar público, no quiere decir que por estar yo en este lugar público tomándome una gaseosa o tomándome algo, salga y me vaya y no pague. No. Cancele antes de salir, ¿cierto? O porque estoy en un lugar público y tengo mucho malestar o me acaba de dar mucha rabia, entonces yo salgo a gritar, a insultar a la persona que está conmigo, a alterar el ambiente del contexto en donde se encuentra, ¿ya? A insultar a las personas. No, tampoco. Eso es otro límite que debe de tener, conservar y hacer que la persona con el trastorno límite de personalidad lo debe de interiorizar, o sí o sí. O cuando cogen a golpear a una persona, no. Hay que tener límites y esos límites en eso no se da. ¿Por qué? Porque entonces eso merita un castigo. Y no importa que sea adulto o niño. La ley hace cumplir la norma o la regla,
Y no importa que sea niño o adulto. Con mayor razón, las personas que tenemos esta convivencia con personas con trastorno límite de personalidad, se cumple porque se cumple. Límites emocionales. Los límites emocionales son esas barreras que construimos en nuestra mente sobre lo que aceptamos, lo que no y aquello que podríamos negociar. Se trata de tener un mapa mental que te va a dejar claro cómo buscar relaciones, cómo buscas relacionarte con las demás personas y contigo mismo. Se trata de tener un mapa mental que te va a dejar claro cómo buscas relacionarte con las demás personas y contigo mismo. ¿Ya? Entonces, estos límites emocionales, sí, son límites emocionales que construimos en nuestra mente. Son límites emocionales que no son físicos, sino más intangibles. Entonces, si tú y yo tenemos una relación emocional, no quiere decir de que vos vas a tener 3, 4 personas al mismo tiempo, ¿cierto? Eso es un límite. Eso es un límite, ¿ya? Y eso es un límite que buscas cómo relacionarte con el otro y conmigo misma. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me alteran mis emociones porque es que tiene una relación alterna, porque no sabía ni siquiera que tenía una relación alterna, ahí esos límites emocionales los está rebasando, está entrando en un entorno donde no se debe hacer, tener 2, 3 personas al mismo tiempo en una relación afectiva. Que tu pareja lo acepta, bueno, chévere, listo. No, es que yo escribo para el poliamor, tener poliamores, bueno, listo, pues ténganlo, ¿cierto? Pero si ya se estableció y dice, no estoy de acuerdo que tengamos una relación alterna, no. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? No, yo sí lo acepto. Entonces ahí hay un límite emocional que se debe respetar. Hay otros límites y es, por ejemplo, el maltrato psicológico o el maltrato físico. ¿Ya? Ojo, muy pico, que ni necesito que grites, ni mucho menos necesito que golpees. Entonces, eso tampoco lo va a ver en esta casa, en nuestro hogar, o en nuestra relación, o en la casa de mis papás, o en la casa de mi hija. ¿Ya? Entonces, ahí, esos límites emocionales también es necesario que los dejen claros. Por favor, las personas, independiente que tengan o no tengan algún trastorno, es necesario que estos límites los negocien antes de empezar una relación afectiva, antes de iniciar una relación en negociaciones comerciales. ¿Ya? Es muy importante. Bueno, ¿cómo establecer esos límites? Los límites de tu tolerancia. ¿Hasta dónde va tu tolerancia? Ahí va un límite de esa tolerancia. Muy bien. Pero si esos límites de tu tolerancia con una persona con trastorno límite de personalidad, llevo 20 años esperando de que mi pareja cambie, algún día cambia, ella o él viene, me dice, me ruega y yo lo acepto y vuelve. Estos límites donde la tolerancia ya no es tolerancia sino indolencia, no da bienestar en una relación de pareja, no la da, ni siquiera una relación de hogar. Es que mi hijo viene, me ruega, me dice, ¿y cuánto lleva usted permitiendo? No, es que estoy todavía esperando. ¿Esperando qué? No, pues mi hijo tiene 35, 40, 50 años y todavía estoy esperando. Eso ya se llama indolencia. Y eso no hace no le hace ni bienestar a la persona que está esperando que cambie, ni mucho menos a la persona con el trastorno límite de personalidad le está haciendo ningún bien. Porque él lo que está viendo es que no hay límites. O sea,
que aquí lo que yo haga, como lo haga, como me dé la gana, el trastorno límite de personalidad, está bien. Entonces yo no, ni estoy abusando de la otra persona, ni estoy maltratando a la otra persona, ni tampoco estoy rebasando límites con la otra persona. ¿Por qué? Porque la otra persona no ha puesto límites. No tiene, o sea, hay una tolerancia, hay una fracción de tolerancia, donde de ahí para allá no se puede decir. Entonces, no la tiene. Ese límite no la tiene. Asumir responsabilidad, claro. Es muy importante que ambas personas estén en esta de asumir responsabilidades. Un momento, yo sé lo que tú tienes, yo sé, pero entonces, ¿hasta dónde va mi responsabilidad y hasta dónde va la tuya? Porque es que yo no voy a cargar con tu responsabilidad, no. ¿Por qué cargar con la responsabilidad de una persona con trastorno límite de personalidad? No. Pero también, ¿por qué cargar con una persona que no quiere colocar esos límites? ¿Ya? Comunique en un lenguaje claro y simple. Sí que es muy importante para las personas con trastorno límite de personalidad hacer esto. ¿Qué quiere decir esto? Mi hijo, pero usted ¿por qué me golpea? Pues así no lo van a entender. Ve, pero vos ¿por qué te equivocas tanto? Tampoco lo van a entender. Vea, es que usted no tiene ni siquiera razón, usted no tiene la razón, tampoco lo van a entender. Eso no lo tienen. Eso lo tienen cuando una persona es contundente. ¿Ya? Esto, pasó esto, y esto no vuelve a suceder. Estos episodios, estos maltratos, o estos gritos, o esto, no se va a volver. ¿Por qué? Porque aquí no lo admito. Yo no lo admito en mi espacio, no lo admito en mi hogar, no lo admito. No. ¿Ya? Pero eso es, hay que esperar a que la persona se calme, con trastorno límite de personalidad se calme, abordarlo. Si no se puede abordar en ese mismo día, más tarde, hacerlo al siguiente día por la mañana. Pero sin alterar tu voz, sin alzar tu voz, sin quebrar tu voz. No. Ve, lo que pasó ayer, ¿te recuerdas? No, te voy a recordar. Pasó esto, esto y esto y esto. Pero, exactamente. Con el pero, esto no vuelve a suceder por esto, esto y esto y esto. ¿Ya? Pero para esto, ¿qué se necesita? Por favor, vayan donde un terapeuta que entienda sobre el trastorno límite de personalidad para que usted le enseñe cómo abordar el tono de voz, el timbre de voz, la postura, porque también la postura corporal a ellos les afecta, las muecas, lo exagerado del movimiento del cuerpo, también hay que aprender. La persona que quiera convivir con esta persona con trastorno límite de personalidad debe tener la responsabilidad de asumir un tratamiento. ¿Por qué? Porque ahí lo que estamos haciendo es acabar de dañar una relación, y que una relación de ambas personas, pero también a que la persona con trastorno límite de personalidad no se sane. No tolere el trato abusivo, como las rabietas, las amenazas, las violencias físicas y psicológicas. En el primer acto que esto suceda, hay que colocar límites. Pero por favor, no es en discusión. Es que usted no me lo vuelve a hacer. Es que usted cuando vuelva, es que cuando lo haga, es que no. ¿Usted quién cree? ¿De dónde cree? No, momento. Si usted no entiende que esto no se hace conmigo, ni con nadie, ni de esta familia, entonces por favor, usted no pertenece acá. Retírese y vuelva y retome el problema más tarde, o en una discusión, cuando la persona con trastorno límite de personalidad está alterada, por favor escúchelo silenciosamente y váyase. Retírese. Cuando la persona con trastorno límite de personalidad ya está sin esa parte de alteración y sin esa ofuscación, por favor abórdelo, háblele, pero no le hable con miedo, no le hable suplicándole, pero tampoco no le exija, no le grite. Hay que tener un tono de voz para que la persona con trastorno límite de personalidad entienda que se le está colocando un límite, que se debe tener un respeto, pero no desde la otra persona alterada. ¿Listo? Por favor,
hagan preguntas sobre este tema para que por favor avancemos. ¿Qué preguntas hay, Eli? Por aquí nos dice Patricia: cuando discuto con mi hija siento que ella se percibe más adulta. Es como si no comprendiera que soy la mamá. Ahora ya es una joven de 20 años, pero desde los 12 o 13 se le costaba reconocer que una era la mamá y otra la hija. Eso me frustra mucho. Cuando yo le decía a mi hija eso, si no le gustan las normas, usted ya es adulta, puede decidir, se enojaba muchísimo y empezaba a gritar que si la quería echar de la casa, por lo general se iba dando un portazo y luego regresaba. Muchas veces después de haber consumido cannabis. Cannabis, marihuana. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros colocamos límites, vuelvo y le digo, necesitamos ser muy consecuentes. No es que, lo que tú estás diciendo, no es que si no te gustan las normas que hay en mi hogar, te vas y enseguida vuelve. Tiene llaves, abre la puerta. Entonces para ella esto no tiene sentido, sino que simplemente ella ya tiene una conducta aprendida porque usted jamás le puso un límite de límites, ¿ya? Además, cuando tú, o sea, no sé qué edad más o menos puedes decir, qué edad cuando tiene estas pataletas o estas rabietas, qué edad puedes colocarle a tu hija. Por eso les digo al principio, decía, hay que colocarle límites según la edad psicológica que tengan ellos. Sabemos muy bien que son adultos, sabemos que tienen 12, 13, 14 años, pero a la edad de 12, 13, 14 años hay que colocarle límites. Ay, pero ¿cómo le va a colocar límites a una persona de 35? Sí, pues colóquesela, por favor. Es que una persona de 20 años, sí, colóquesela, por favor. Pero como una persona, según la pataleta o la rabieta que él muestre en ese momento, según esa edad psicológica. Es importante, es fundamental saber interpretar esa edad psicológica. Entonces, ¿qué pasa con usted? Usted no le puso nunca límites, no le ha puesto límites. Por aquí nos dice cuáles serían los posibles límites que se le deben colocar a un telepil. Ejemplo, por favor, cuando es el marido, cuando es un hijo, cuando es un compañero de trabajo. Bueno, todo depende. Por eso es muy importante que ustedes se entrenen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son ustedes, o sea, hay que saber qué edad tienen cuando ellos están en esos estados alterados, en esa hipersensibilidad. Pueden llegar a la etapa de 1 año, pueden llegar a la etapa de 2 años, pueden llegar a la etapa de 7 años, como pueden llegar a la etapa de los 12, 13, 14 años. Entonces, ahí es donde, y hay que colocarles, ojo, esos límites según la edad psicológica que tengan ellos. Entonces no sabemos, yo no sé, qué edad puede tener su esposo, qué edad puede tener el hermano, qué edad puede tener el compañero de trabajo. Todo depende de la forma como él aborde cada situación. O sea, ¿quién? La persona con trastorno límite de personalidad y que tú digas, se comporta como un adolescente, se comporta como un niño, mira lo viejo que está y se comporta como un niño. Ah, ¿qué edad tiene ese niño? A esa edad que tú le interpretas hay que colocarle la norma. Si uno avanza en comportamiento y tiene una crisis, realmente no ha mejorado aunque lleve mucho tiempo estable. ¿Y qué hacer en una recaída? Bueno, el que tenga tratamiento, el que se sane no quiere decir que no tenga brotes. Claro que puede tener brotes. Sí. Lo importante es que, como se dice en psicología, entre en el guión y vuelve y salga. 5 minutos para la pataleta, pero créanme que cuando ya uno tiene un entrenamiento, o la persona con trastorno límite de personalidad tiene ese entrenamiento, en el momento en que saca como esa ira, saca ese malestar, se van dando cuenta y inmediatamente van tomando una posición de silencio y van tomando una posición como de, uy, se está dando cuenta que entró en el guión, pero vuelve y sale. Simplemente salga. Usted, como entró, ya sabe salir, ya tiene entrenamiento, vuelve y salga. Usted misma
va a salir conscientemente, porque ese es el control voluntario de la emoción que estás teniendo y adquiriste con tu terapia. ¿Quién más? Por acá me están saludando. Un placer, todas, todos y todas. Por aquí preguntan qué hacer cuando no se han establecido estos límites desde el comienzo, pero que es muy necesario hacerlo ahora. Sí. Para esto es necesario que usted vaya donde un terapeuta, psicólogo, terapeuta, y hablen y que tenga el conocimiento de qué es el trastorno límite de personalidad y cómo abordar esta situación y cómo entrenarla a usted para que cada momento de desubique o malestar o de hipersensibilidad vaya colocando usted los límites. ¿Por qué? Porque usted terminamos, muchas veces las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, terminamos hablando igual que ellos, gritándonos, insultándonos, amenazándonos, golpeándonos. Entonces eso hay que tratarlo con un psicólogo que tenga todo el conocimiento del trastorno límite de personalidad. Mi pareja es TLP y la amo, ya me informé, me eduqué en el trastorno, hice terapia, pero por más que trato de estar bien, es imposible. Ella siempre tiene la razón en todo y yo estoy equivocada y todo lo hago mal. No la entiendo y se enoja, deja de hablarme, me trata mal. Siempre debo ser tolerante yo, pero ella no. Ella está haciendo terapia, me dijo que su psicóloga es su mamá y hará lo que ella diga. No sé qué más hacer. Léeme el principio, por favor. Mi pareja es TLP y la amo. Ya me informé, me eduqué en el trastorno, hice terapia. Mírame, cuando uno se educa, cuando uno se informa y cuando uno hace terapia, ojo, terapia para saber cómo abordar la persona con trastorno límite de personalidad, créeme que nunca más se va a volver a enganchar. Créeme que jamás se va a enganchar. Jamás. ¿Por qué? Porque ya no siento ni culpas, ya no siento ni dolor, ya no siento ni remordimiento. Lo que sé es que ya soy tan objetiva que en cada momento que es mi pareja entra en esos estados emocionales, tengo dos opciones. Cuando esté mejor y cuando vuelvas a la parte adulta, hablamos y sale y se va. Jamás escucharla, que es lo primero que hay que hacer. El terapeuta debe hacer eso. ¿Ya? Cuando estés acorde a tu edad, hablamos. ¿Ya? Cuando tú entiendas de qué estoy hablando, hablamos. ¿Ya? Cuando entiendas lo que es un límite y una norma, hablamos. Y sale y te vas. O sea que me disculpas, pero no te has entrenado lo suficiente para tratar a tu nueva pareja. Hay que encontrar una persona que en realidad sepa de trastorno límite de personalidad para que pueda saber con qué tono de voz hablarle, con qué palabras hablarle. Esto hay que aprender de neurolingüística. Y la persona con trastorno, la persona con la psicóloga o el psicólogo debe de saber de neurolingüística. Debe saber, porque es que es la única forma que podemos traer una de las tantas técnicas que hay para traerlo a la realidad y hacer que se confronte consigo mismo. Y cuando un niño se confronta consigo mismo, ya no tiene palabras con que seguir hablando. ¿Ya? Entonces necesitas encontrar una persona que entienda el trastorno y que sabe muy bien de qué se trata el trastorno y cómo va a abordar cada momento, cada instante, para que esa persona la reeduques. Y que tú puedas ser hasta la terapeuta de ella, no la madre, pero tú sí. Ok. Doctora María Victoria, buenas tardes. O sea que se pueden suceder diferentes edades de comportamiento en la misma persona. Puede, dependiendo, es como los niños.
que cuando los niños quieren ser adultos, entonces empiezan a tomar cierta posición de adultos, hasta se ponen la ropa de la mamá o del papá o de la hermana, ¿cierto? Y cuando no, se les olvida, ya son los niños, el niño natural, con la pataleta natural, con un hablado, una comunicación inadecuada. Pero, vuelvo y les repito, es muy importante que en el entrenamiento ustedes sepan muy bien de esto, para saber abordarlos. Dejé de tomar un medicamento hormonal para unos quistes y he actuado más agresiva. ¿Influye en algo o es mental? No lo sé. Esa parte no lo sé. Esa parte sí debes hablarla con tu médico tratante, con el ginecólogo o la ginecóloga, porque esa parte no la sé. Es muy difícil a un adulto hacerle entender de límites. ¿Qué más se podría hacer si no quieren tener límites? Le voy a hacer una pregunta. ¿Puedes decir el nombre o no? Bueno, no. Le voy a hacer una pregunta. Si tú no sabes qué son límites, ¿cómo le vas a decir a una persona con trastorno límite de personalidad qué son los límites? Es necesario que tú lo entiendas cómo saber ubicar a una persona dentro de unos límites, unas reglas y unas normas, y tu posición como adulta, reeducarlo para que él asuma la norma, para que él asuma la convivencia, para que él asuma el respeto por mí y por el otro, para que él empiece a tener empatía. ¿Ya? No, necesitas tener, pues te digo, es necesario que busques a una terapeuta, a un terapeuta, que sepa muy bien del trastorno límite de personalidad, que sepa de los diferentes matices que trae el trastorno límite de personalidad, que sepa de las diferentes patologías que convergen con el trastorno límite de personalidad, para que tú puedas ir colocando esos límites, y no necesariamente es ni con los gritos, ni con, claro, vea, entonces, ¿no? Ahora sí, ¿y vos qué? ¿Y entonces qué? ¿Cuándo? ¿Para cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? No, ni tampoco, ¿cuándo? Pues, ¿qué? Estoy esperando, mire pues, ¿cuándo va a cambiar usted? ¿Cuándo va a tener como esa madurez? Tampoco. Esas no son las dos posiciones que no se debe tener. Entonces, para eso necesitas entrenamiento. Si no quieren obedecer los límites, ¿cómo uno lo va a echar a la calle? Cuando dice obedecer, ¿qué edad tiene la persona con quien usted convive para decirle que lo va a echar a la calle? Ojo, acaba de decir obedecer. ¿Qué edad tiene la persona? Si me puede decir, la persona con quien por quien usted está preguntando. Listo, no tenemos más preguntas. Ah, muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, por acá me están dando saludos. Gracias a todas las personas que me están saludando. Gracias por estar acá, por estar presente. Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces los espero para el próximo Facebook Live. No sé si la persona a quien le pregunté qué edad tiene, o la persona que está preguntando ya dio respuesta. Es una persona adulta. Es una persona adulta, muy bien. Es que cuando dices obedece, cuando uno, míreme que exactamente el inconsciente le dice qué edad tiene esa persona. Una persona adulta no necesita obedecer. Obedecer es el niño. El que debe de obedecer es el niño, el adulto no. El adulto asume, el niño obedece. Entonces, cuando usted está haciendo esta pregunta, está haciendo la pregunta de un adulto. Quiere decir que usted ve a ese adulto como un niño. Y si lo está viendo como un niño, o sea, lo está viendo menos de 10, 12 años. Entonces, a una persona adulta
para ponerle límites, hay que ir hasta esa edad del adolescente o del niño y no decir, es que usted tiene que obedecer aquí la norma de la casa. No, no. Hay que ir donde ese adulto y decirle, un momento, usted ya tiene una posición y usted está tomando una posición de adulto. Como tiene una posición de adulto, usted debe de asumir las normas de esta casa, no obedecer. Ojo, miren el ejemplo tan importante que están dando en estos momentos. Obedecer es la etapa del niño, es la etapa del menor de edad. Asumir es el adulto. Entonces, si yo le hablo a ese adulto que él, cuando él está en su tarea, llamemos en su tarea de su trabajo o en su quehacer profesional, ahí él asume el adulto. Pero cuando estamos hablando de las habilidades blandas, que es la empatía, el amor, la sensibilidad, el respeto, o sea, lo intangible, que las habilidades blandas son la parte intangible, él ahí es un niño, pero yo no lo debo de ubicar como niño. Le debo de hablar como niño, pero con palabras, ojo, esto es neurolingüística, con palabras de adulto. Si usted no asume las normas de esta casa o de este hogar o de este establecimiento, lo que sea, entonces usted no puede estar aquí. Usted no puede estar aquí. Y no se le debe gritar, no se le debe alzar la voz. ¿Por qué? Porque el adulto no puede gritar, porque si usted está gritando, se está nivelando a la edad psicológica de la persona que tiene trastorno límite de personalidad. ¿Que él grita? Sí, él va a gritar, claro que sí. Claro, como todo niño, va a gritar. Y uno simplemente termina y dice, ¿qué parte de lo que acabo de decir no lo entendió? Y sale y se va. Y ahí ese adulto con la edad psicológica de un menor de edad, él va a ir asumiendo, entonces esa parte psicológica va a ir avanzando poco a poco, hasta llegar a la edad cronológica. Por eso les digo, a veces, cuando somos demasiadamente tolerantes, a veces cuando queremos tener a esa persona allí, no le estamos haciendo un bien, o no va a haber un bienestar, porque no hay un lenguaje, no hay una postura que le pueda ayudar a la persona con trastorno límite de personalidad para que él avance o ella avance en su edad emocional. Para ello se necesita entrenarse, se necesita terapia psicológica para la persona que tiene trastorno límite de personalidad, pero también entrenamiento para la familia o los familiares que convivan con ellos o que comparten constantemente con ellos. Yo tengo experiencia en ello. Y tengo cómo comprobarlo, que sí se sana y sí se puede llegar a que tenga una buena convivencia cuando la persona que no tiene trastorno límite de personalidad toma una postura y empieza con ciertas palabras a hablarle, con cierto lenguaje a hablarle, y la persona se va desorientando, la persona con trastorno límite de personalidad se va desorientando un poco y va bajando y va empezando a tomar la postura de la persona con quien está conviviendo, o sea, con la persona que está recibiendo el entrenamiento o lleva el entrenamiento. Y se ve, que puede haber, le digo, puede haber brotes, sí, claro que puede haber brotes, como se dice en psicología, se entra al guión, pero en los 5 segundos debe salir. ¿Por qué? Porque entonces la otra persona simplemente mira y le dice, ¿qué edad tienes? ¿O qué edad quieres tener? Porque yo quiero tener el hombre adulto de tanta edad aquí. Y sale y se va. O sea, da la vuelta y se va para otro espacio. Pero es así, con ellos hay que saber hacerlo. Por aquí entraron 2 preguntas, doctora, rápidamente para terminar. Okay. La señora Patricia, de hace un momento que hablamos de su hija, nos dice, yo sigo confundida porque yo siento que se para ante mí una adulta, una igual, una compañera del apartamento y no una hija. Porque usted, señora, se igualó con ella desde muy pequeña. Desde muy pequeña usted se igualó con la niña y se sigue igualando con la niña.
Entonces usted no tomó una postura diferencial. Soy la adulta y usted es la menor. Y aquí se hace esto, esto, esto y esto. Y punto. O sea, es necesario que usted reciba una terapia y entrenamiento. ¿Para qué? Para que, si en realidad quiere que su hija salga de allí, salga de esos estados emocionales, ayúdele con una terapia. Usted haciéndose. Esa es una de las corresponsabilidades de asumir una responsabilidad, de estar conviviendo con una persona TLP, con trastorno límite de personalidad. Es necesario que usted se entrene. Es necesario que usted conozca cuáles son sus sentimientos que quedan atrapados y que su hija, que es inconsciente, pero la mejor comunicación es de inconsciente a inconsciente, atrapa y la vuelve, y la manipula, y la vuelve ropita de trabajo. Pero es que es mala, es buena. No, ni es mala ni es buena. Vuelvo y les digo, ellos, las personas con trastorno límite de personalidad, no son porque son así, porque ellos quieren, no es que no pueden. ¿Cómo decirle que tengan una postura si no pueden? Su identidad, queda aquí muy claro. Su identidad, su autonomía y su independencia quedaron fracturadas en el momento en que su hija tuvo un trauma. Y hay que tener paciencia, porque es paciencia, porque si ya tiene 20 años, o sea, hay que mirar a qué edad fue el trauma, y ir es que va haciendo un tejido como esto, un tejido, entre tejer entre una puntada y otra, una punta de otra, hasta que por fin armamos lo que queremos armar. Exactamente este es el trabajo que se debe de tener con las personas que tienen trastorno límite de personalidad, pero que las personas que no tienen este trastorno quieren convivir con ellos, que tengan esa corresponsabilidad, o sea, tanto tengo yo responsabilidad como la otra persona de conocer y tratarme y saber hacerlo correcto, saber hacerlo bien. Por aquí nos preguntaron, doctora, nos dicen que este tema da para muchísimo, quizás tener un live del límite 2, lo tomaremos en cuenta. ¿Cómo? Quizás de tener un live del límite 2. Por acá nos dice, qué buen tema, doctora. En mi caso lo aprendí a manejar con mi esposo. Hay veces es como si fuera un adolescente caprichoso, un hombre de 46 años que no resiste un no, pero a la final termina uno haciendo caso omiso a sus caprichos y remilgues. Pero se vuelve uno indiferente a eso y es también malo. Por acá hablamos los límites de su tolerancia. Exactamente, entonces vuelvo y les digo. Entonces, no hago nada para no tener discusiones. O me enfrento o lo confronto. Entonces son posiciones que no son las más adecuadas. ¿Por qué? Porque no le estamos haciendo, no estamos haciendo que él caiga en cuenta de lo que está pasando en su vida. No es porque él quiera, no, es que él no lo quiere ser, es que tiene es como si algo le impidiera, eso fue el momento del trauma, avanzar y tener un diálogo normal como personas de 45 años, 50 años, 30 años. Entonces, es necesario, porque eso ya lo que está rayando a ustedes en la indolencia, la indiferencia. Me hago la loca, no pasó nada. No, eso tampoco es una buena posición. Llega un momento en que se va a cansar, o llega un momento en que usted pierde su identidad. Entonces es necesario un tratamiento. Por aquí nos dice la última pregunta, doctora. Okay. Entiendo que hay que esperar a que se tranquilice para abordar el tema y con naturalidad, ¿es correcto? Gracias. Con un propósito. Yo no sé si naturalidad es lo que usted quiere decir con un propósito. Es necesario tener un propósito. ¿El propósito cuál es? El propósito es poner límites. El propósito es que esta persona entendió o entendió. ¿Ya? ¿Entendió? Y si no entendió, se lo vuelve a repetir. Pero esto no vuelve a suceder. ¿Qué parte no está entendiendo? Y simplemente uno se va a otro espacio para que ellos vayan como analizando
y vayan viendo una postura de un adulto que no necesita gritar, un adulto que es claro, es específico, es objetivo, y él va tomando esa postura. Entonces él va entendiendo, claro, ahí va avanzando su edad emocional. ¿Ok? Me dice que ya no más. Más preguntas. Les pido por favor, tengo otro compromiso enseguida. Por favor, escriban sus preguntas, sus sugerencias. La persona que dijo que deseaba tener otro live de segundo de Límites 2, ¿de qué quiere que profundicemos? Por favor, ¿qué es lo que desea que profundicemos? ¿Qué es lo que desea que tratemos en ese conversatorio? Y para fortalecernos un poco más en estos límites que a veces nos confunden mucho con las personas de trastorno límite de personalidad. Les deseo una feliz tarde, noche o amanecer. Gracias por estar con este conversatorio y hasta pronto. Hasta luego.